Buenos días, en este vídeo vamos a hablar del tracto respiratorio inferior, el cual se compone de pulmones, tráquea y el árbol bronquial. El tracto respiratorio inferior, como hemos dicho, contiene todo esto y se bifurca. Vamos a empezar por la tráquea. La tráquea es un tubo, un órgano con forma de tubo, que está formado por cartílago de una longitud de 10 a 11 centímetros y que comunica la parte de la laringe con los bronquios. Está tapizada de una mucosa, tiene una pared epitelial, como una especie de piel, y tiene una especie de pelillos o cilios que segregan moco y que con su movimiento permiten ejercer o enviar hacia la faringe, los diferentes elementos. Eso sería el epitelio cilíndrico, el que segrega el moco, y los pelillos, los cilios, los que los pulsan. ¿Qué función tiene la tráquea? Pues la principal función es llevar el aire desde la laringe hasta los bronquios. Aunque también podemos decir que tiene la función de eliminar, pues, diferentes sustancias extrañas, es decir, limpiar las vías. Por lo tanto, vamos a indicar que tiene estas dos funciones. Vamos a pasar a hablar del árbol bronquial. Como su mismo nombre indica, tiene forma de árbol. Fijaos, como un árbol al revés. Por aquí vendría la tráquea. Y después se bifurca, se divide en dos bronquios principales. Uno va para cada pulmón. Y estos a la vez se dividen en bronquios secundarios, que son más finos, y después se ramifican en bronquiolos, millones de bronquiolos, que llegan a unos sacos que se llaman alveolos. Pues bien, los bronquios también tienen una capa muscular, ¿vale? y también tiene una mucosa que está revestida de epitelio cilíndrico, que está también ciliado para expulsar la suciedad hacia arriba. La función que tienen los bronquios es llevar el aire desde la tráquea hacia los alveolos. Esa es la función. De los bronquios pasamos a los bronquiolos respiratorios. Estos continúan hacia los conductos alveolares, que los tendréis por aquí, y después los sacos alveolares, que los tenéis en esta imagen. Estos sacos alveolares tienen gran cantidad, cada uno de estos sacos, tiene gran cantidad de diminutos, como una especie de globos, que se denominan alveolos pulmonares. De manera que el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar, y los alveolos, todos ellos constituyen la unidad respiratoria. Aquí tendríais las diferentes partes, como hemos dicho. Bronquiolo respiratorio, tubo muy fino que llega hasta los conductos alveolares, que serían estos tres. Después tendríamos los sacos alveolares, que serían esta unidad. Y después cada uno de estos, que sería el alveolo. Los alveolos llevan la función más importante de todas, la de la respiración, que sería intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono, mediante un proceso que se denomina hematosis. ¿Cómo lo hacen? Pues mirad, lo hacen porque la pared del alveolo es muy fina, 4 micras de grosor, que permite el intercambio de gases. Por un lado vamos a tener el conducto del que viene el aire de los bronquiolos, y por otra parte la pared contiene muchos capilares donde el oxígeno pasa a los glóbulos rojos y el dióxido de carbono pasa a los alveolos, mediante el proceso, como hemos dicho, de hematosis. Los pulmones serán estructuras que tienen forma cónica, se sitúan dentro de la caja torácica, a ambos lados del corazón, que estaría en esta zona, y están protegidos por las costillas. Tienen tres caras: la costal, la mediastínica y la diafragmática. Los pulmones están separados entre sí por el mediastino, que sería esta zona. Una cavidad virtual que divide el pecho en dos partes. Se ubica detrás del esternón. El esternón sería la parte de huesos y está de aquí, y luego delante de la columna vertebral. Entre ambos estaría, y después entre ambas pleuras. La pleura sería la capa que recubre los pulmones.
Aquí tendríais cara costal, cara mediastínica y cara diafragmática. El pulmón izquierdo debemos señalar que es más pequeño que el pulmón derecho. El pulmón izquierdo pesa 500 gramos y tiene solo dos lóbulos, el superior y el inferior, ya que tiene el corazón al lado. El corazón ocupa parte del espacio que podría tener este lóbulo, de este pulmón. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo, pesa 600 gramos y tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, separados por unas estructuras que se conocen como cisuras, por las cisuras que tenéis aquí. Los pulmones están llenos de aire. Son una estructura elástica y esponjosa. Fijaos, si echamos parte del tejido pulmonar a un vaso de agua, flota, se queda flotando en él. Están rodeados de una cubierta que se llama pleura, que evita que los pulmones rocen con la cara interna del tórax. Y además suaviza de esta manera los movimientos. La pleura se compone de dos capas, la capa parietal y la capa visceral. Entre ambas existe un líquido, el líquido pleural, que lo que hace es lubricar la zona para evitar el rozamiento. Vamos a pasar a analizar el sistema respiratorio, su fisiología. La función principal del sistema respiratorio es aportar oxígeno, necesario para que se lleve a cabo el metabolismo en las células, el metabolismo celular, y eliminar dióxido de carbono que se produce en ese metabolismo. La fisiología o funcionamiento del sistema respiratorio comprende una serie de procesos como son la ventilación pulmonar, es decir, cómo reciben y expulsan el aire, el intercambio de gases con los pulmones y los tejidos, cómo cambia el oxígeno o introduce el oxígeno en la sangre y sale el CO2 hacia los alvéolos, y luego el transporte de los gases por la sangre y la regulación de la respiración. En cuanto a la ventilación pulmonar, esta lo que hace es introducir el aire en los pulmones, o se introduce el aire en los pulmones porque se amplían la caja torácica, o la expulsión de ese aire porque se reduce la caja torácica. Pero los pulmones en sí no tienen músculos. Los músculos que permiten que los pulmones se hinchen o se deshinchen, digamos en términos vulgar, serían el diafragma, que lo tenemos aquí, un músculo situado debajo de los pulmones, y los músculos o los movimientos de las costillas, por los músculos intercostales, que serían los de la caja torácica. Esos son los que permiten que los pulmones pues, se hinchen y se deshinchen, como hemos dicho. El diafragma está bajo los pulmones, separado de ellos por la pleura, y en reposo tiene forma de campana. Cuando se contrae, se aplana, como veis en la imagen. Ahora mismo está relajado, ahora está contraído. Ahora está relajado, ahora está contraído. Y luego los músculos intercostales están en las costillas y al contraerse, lo que hacen es ascender. Vamos a analizar los procesos de inspiración y expiración. En la inspiración, la caja torácica aumenta de volumen porque hay una presión negativa que hace que el aire entre. Es decir, se forma como el vacío. ¿Por qué ocurre esto? Porque se contrae el diafragma y la cavidad torácica se expande, de manera que los pulmones se dilatan y entra aire oxigenado. Tras la expiración, pues ese oxígeno llega a los alvéolos y pasa a los capilares. En el otro proceso, en la expiración, se reduce el volumen de la caja torácica, lo que hace que el aire salga, porque hay una presión, se crea una presión. ¿Por qué? Porque el diafragma y las costillas vuelven a su posición normal, se relajan, y la caja torácica disminuye de volumen. La inspiración es activa y necesita pues que trabajen los músculos. Eso sería la inspiración. En cuanto a la expiración, es pasiva. Depende de la elasticidad de los pulmones. Ya los músculos se están relajando. Importante que la inspiración es activa y que la expiración es un proceso pasivo. Como hemos dicho, la inspiración es un proceso activo ya que necesita el trabajo muscular. Antes de cada inspiración, la presión es casi igual a la que existe en la atmósfera. De manera que no entra el aire por sí solo, necesitamos que los músculos trabajen.
En cuanto a la expiración, es un fenómeno pasivo, solo depende de los pulmones, porque antes de cada expiración la presión es mayor que la atmosférica y el aire tiende a salir. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. En la siguiente semana empezaremos con el intercambio y transporte de los gases. Hasta luego.